Buenos días, hermanos, a cada una de las personas también que nos está acompañando, visitas que si están con nosotros aquí en esta mañana, que Dios te bendiga. No sé si habrá visita. ¿Hay alguien aquí por primera vez en nuestra iglesia? ¿Primera vez? ¿Por primera vez? Le vamos a dar un regalo. Por estar por primera vez aquí le vamos a dar un regalo. Siempre damos regalos, ¿ya? Así que por ahí se te van a acercar y te van a dar un regalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Bueno, hemos estado hablando y comenzamos hace un par de días, de una semana atrás, partimos con una serie acerca de la oración. Muchos de nosotros, y yo decía que en el mundo, por muchas encuestas, se habla acerca de la oración y realmente no somos muy buenos para orar, dice las estadísticas, ¿ya? Y si oramos desayuno, almuerzo, 11, y eso creemos que es oración. Y es oración. Pero esas son oraciones de gratitud. Hay muchos tipos de oraciones. Hay oraciones de súplica, hay oraciones de ruego, hay oraciones de intercesión cuando nosotros pedimos por otras personas. Hay diferentes tipos de oraciones. El libro de Salmos, por si ustedes no lo saben, que es maravilloso el libro de Salmos, contiene la mayor cantidad de oraciones. Aparte que eran canciones, pero eran oraciones. Y sabe que todas las emociones del ser humano, todas las que usted se puede imaginar, hay una oración por cada emoción del ser humano en el libro de Salmos. ¿Ya? O sea, más o menos alrededor de 50 emociones que experimentamos, enojo, rabia, alegría. Está lleno el libro de Salmos con más o menos 50 de los libros, de los 150 capítulos, 50 capítulos son específicamente de oración. Así que la oración es algo importante y ya vimos la semana pasada. Y ojo que la serie va domingo en la mañana y domingo en la noche, así que si usted solamente toma nota en la mañana, quiere decir que usted se está llevando el 50% nomás de la serie, nada más, y falta la otra mitad. Pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de que cuando nosotros oramos hay que entender que tenemos que conocer, antes de orar, tenemos que conocer a la otra persona, en este caso Dios. Porque yo lo ponía con el ejemplo, cuando yo converso con algunos de ustedes, por ejemplo, con la visita que tenemos hoy día, si yo me acerco a él, esto es un ejemplo nomás, yo me voy a acercar a él, le voy a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde eres? Ok, y él me va a decir sí, y me va a dar puras respuestas cortitas porque a mí no me conoce. Entonces, no va a ser una interacción tan, no dije buena, puede ser buena, pero no va a ser muy fluida, porque él no me conoce a mí y yo no lo conozco a él. Y lo mismo, cuando la gente no conoce quién está detrás de nuestra oración, quién es Dios, la oración se vuelve fome, porque igual no tenemos poca interacción. No sabemos quién está atrás. Y le vamos a decir al Señor, inclusive hoy día vamos a aprender algo bonito que está basado en la Escritura, que muchos de nosotros cuando oramos, y hoy día quiero que de aquí los vamos a ir con una mente transformada, como dice Romanos 12:2. La mayoría de nosotros, si ocupamos mucho la palabra Dios y Señor en nuestras oraciones, es que no estamos entendiendo quién está detrás. No me malinterprete. ¿Pero por qué? ¿A qué le decimos Señor? A Dios. Pero acuérdense, vimos la semana pasada que Jesús es nuestro amigo. ¿Y usted cómo trata a un amigo? ¿Qué pasa, Quique? ¿Cómo está, Quique? O, señor Quique, eres mi mejor amigo, señor Quique. No, fome, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque no tengo una intimidad. Y es por eso que muchas veces gente encuentra aburrida la oración, se aburre en la oración, porque tienen a un Señor, comilla, que es Señor. Tienen a un Señor y a un Dios como algo, como un dictador en algunos casos, como un castigador, pero no lo tienen como un amigo o como un padre. Cuando usted necesita algo de papá, los más jóvenes aquí, cuando quieren ir donde papá, también dije la de Martinita, ¿ya? La otra Martina, casi todas las Martinas son iguales, ¿cierto? Por ahí van a decir lo mismo, Adolfo. Pero cuando mi hija viene a mí, viene, señor Luis, ¿me das permiso? ¿Usted cree a mi hija acercándose a mí, señor Luis, ¿me das permiso para salir? Aparte que se va a llevar un rotundo no, pero si me dice así, señor Luis, porque lo primero que le voy a decir, ¿saben qué le decimos nosotros a nuestros hijos cuando algún hijo viene o muy caballerosamente con nosotros o viene muy light? Nosotros le decimos, ojo, soy tu papá.
Y yo a mi hija le diría, ¿por qué me dices Señor si yo soy tu papá, tu papito? El más hermoso sobre la tierra según tú. Entonces, esa es la razón por qué muchas veces nosotros no nos gusta orar, porque desconocemos quién está detrás de nosotros. La oración es un tiempo íntimo con nuestro Señor. Usted estaba cantando a Dios, ¿cierto? Amén. Y cantar con Dios es lo que usted hace hacia Él. Cuando usted ora, es lo que usted hace con Él. Pero también lo veíamos la semana pasada, estoy haciendo un resumen, es que cuando usted ora, usted está conversando. ¿Y cuántos de nosotros esperamos respuesta? ¿Cuántos de nosotros paramos en la oración, por ejemplo, y paramos un momento y leemos la palabra? Porque cada vez que leemos la Biblia, Dios está respondiendo. Entonces hay muchas maneras que de repente la gente desconoce, y Santiago, el apóstol Santiago nos recuerda en su libro, en el capítulo 3, dice, vosotros no recibís porque pedís mal. Porque estamos tan centrados en nosotros que nuestra oración solamente se trata de yo hablar y decirle a Dios lo que necesito. Cuando ya termino de pedir lo que necesito, la oración ya no tiene ningún brillo para muchas personas y sigo con el diario vivir. Por eso hay que transformarnos. Hoy día en la mañana vamos a ver 5 dimensiones. Ya estoy a un nivel físico hoy día. 5 dimensiones. ¿Ya? Porque sabemos que, ¿cuántas dimensiones hay? Hay tres dimensiones, ya por eso hablamos en 3D. Y algunos dicen en 4K, no, cambia. La cuarta dimensión, por si acaso, es una teoría. Todavía no se comprueba que hay una cuarta dimensión y muchos creen, y algunos científicos como Einstein siempre luchó por encontrar esa cuarta dimensión, y él creía que la cuarta dimensión era tiempo. Es la teoría, hoy día es la teoría más aferrada de parte de los científicos, que la cuarta dimensión es tiempo, ¿ya? Pero también en el año 1920 hay una teoría de una quinta dimensión. Y también está respaldado hoy día por algunos científicos hablando de esa quinta dimensión, pero algo claro tienen en esa quinta dimensión. Es que esa quinta dimensión es invisible, no se puede ver. Para mí, cuando yo leo la Biblia, leo esto, me gusta toda la lectura, veo esa quinta dimensión, es lo que mucha gente, y para mí, yo le voy a dar la explicación, es donde Dios opera, donde Dios trabaja. Porque hay cosas que son inexplicables, ¿cierto? Y cosas que no vemos. ¿A Dios lo vemos? No lo vamos a ver porque Dios es incorpóreo, ese es espíritu, es invisible, dice la Escritura, y es por eso que tuvo que personificarse en el hombre a través de Jesucristo. Lo que nosotros vemos es a Jesucristo, que es Dios, pero no es Dios, me refiero el Dios verdadero en el sentido que nadie lo ve, nadie lo va a poder ver, ¿ya? Y por eso hablo de esta quinta dimensión, por eso Dios tomó forma de hombre. ¿Por qué no tomó forma de árbol? ¿Por qué no tomó forma de un animal Jesucristo cuando vino? ¿Y por qué tomó forma de hombre? Hay varias razones. Vamos a tratar de hablarla hoy día, pero hay que entender por qué. Porque acuérdense que fuimos hechos a imagen de semejanza. ¿De quién? De Dios. Pero van a decir, pero pastor, Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo fuimos hechos a su imagen? Pero Cristo sí, Dios en Cristo sí. Y acuérdense que cuando Dios está ahí en el huerto del Edén, o me refiero cuando está en el libro de Génesis y va a construir la tierra, cuando dice ese precioso texto, dice, y hagamos, en plural, hagamos, es Dios solo hablando y dice, hagamos. No dice, voy a hacer yo solamente, dice, hagamos, obviamente porque sabemos nosotros que está la presencia del Espíritu Santo, está Jesucristo y está Dios Padre en un solo Dios diciendo, entre nosotros tres, la Trinidad, en Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y obviamente a la imagen de Cristo, por eso tenemos cuerpo, que el Cristo que iba a venir, a imagen del Espíritu, por eso nos dio vida, neuma, la palabra neuma o neumaticón. ¿Ha escuchado la palabra neumaticón? ¿Le suena familiar? Neumático. En el griego, neuma quiere decir aire, o neumaticón, un cuerpo con aire.
Y adivine qué hizo el genio del español. Oye, neumaticón, pongámosle neumático porque tiene aire. Para que usted sepa, de ahí viene el origen de la palabra neumático, que tiene que ver con el espíritu. Que el hombre, cuando Dios sopló aliento de vida en el libro de Génesis, neuma, sopló aire. Y ese es el espíritu que mora en nosotros. Así que, como te digo, vamos a hablar de esto, de 5 dimensiones en nuestra oración. Vamos a ir más allá, porque hay cosas que el ojo no va a ver, pero sabemos, Dios ha respondido oraciones y nosotros, muchos de nosotros experimentado cosas que hemos dicho al final, no sé cómo sucedió. Bueno, hay dimensiones que no vemos y donde Dios opera. Así que hay que entender que todo esto que yo les menciono, y a veces les menciono ciencia, porque el otro día hablaba con una persona, yo le digo, a mí me encanta la ciencia, porque la ciencia siempre nos ha demostrado la existencia de Dios. Y yo no sé por qué mucha gente tiende a decir, no, es que eso es mentira, que eso no es esto aquí, que Dios es una invención y todo, pero cuando vamos a la ciencia, en los últimos 50 años, casi la mayoría de los premios Nobel de ciencia, adivinen qué son, cristianos. ¿Y por qué? Porque al mirar la ciencia podemos ver que Dios está. ¿Usted sabe cuáles son las 4 fuerzas que influyen sobre el mundo? ¿Hay un físico aquí? Pero la he escuchado. La fuerza de la gravedad, ahí tiene una. La electromagnética, tienes otra. Las fuerzas nucleares débil y las fuerzas nucleares fuertes. Son las 4 que trabajan para poder entender todo. Una de estas 4, nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnetismo y gravedad, actúan sobre esto. Si yo tiro para allá, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Qué actuó? La gravedad. Pero ¿sabe qué dicen estas 4 fuerzas? Que nada material, por eso me encanta la ciencia, nada material se compone de la nada. Para que estas 4 fuerzas actúen, tiene que haber una materia. ¿Me doy a entender? Tiene que haber materia. Si no hay materia, ¿puede actuar la gravedad? No. Entonces, ¿cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó el mundo? Apliquemos lo que dice el mundo, no los cristianos, el mundo. ¿Cómo se creó el mundo? ¿A través de qué? De una molécula, de un protozoo, lo que usted quiera. ¿Ya? Algunos de una explosión en la galaxia, que eso ya ni los científicos lo creen, por si acaso, si usted sabe, si no lo sabe. Pero mi pregunta siempre, y ahí es donde los científicos que son cristianos preguntan, pero ¿y de dónde salió la materia? Para que hubiera esa explosión, para que hubiera esa molécula, ¿de dónde salió la materia? Tiene que haber algo que haya creado la materia. Y usted y yo sabemos quién creó la materia, ¿amén? Así que vamos a estar hablando de estas 5 dimensiones y queremos ir allá justamente donde a veces cosas que no vemos. Y muchas veces la 5ª dimensión, que es la que hoy día se busca o se está tratando de descubrir con esta teoría, es justamente que no es directamente observable. ¿Y sabe por qué? Porque también Dios, cuando yo miro a Dios, cuando oramos con Dios, si nosotros oramos con Dios en una sola dirección, usted va a encontrar aburrida la oración. Si usted ora solamente pensando en usted, una sola vía, va a ser aburrida la oración. Si usted ora pensando en otro, solamente en otro, y no en usted, ni no en Dios, ni en Padre, también va a ser aburrida la oración. Por eso nosotros cuando oramos, el Señor nos puso el Padre nuestro, ¿cierto? Que está en Mateo capítulo 6, y vosotros oraréis así. Ese vosotros oraréis así, cuando nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 8, nos está diciendo justamente que cuando oremos, vamos a ir en diferentes direcciones, o vamos a afectar diferentes dimensiones.
Y es por eso que muchos de nosotros, a veces la gente se ha puesto a orar solamente esa oración. Pero esa oración era un modelo para esas, obviamente, direcciones. Porque si no, si volvemos a repetir o repetimos y repetimos, no tiene sentido. Porque cuando yo converso con Dios, cuando yo converso con mis hijos, cuando usted conversa con alguien, usted no está repitiendo todas las veces lo mismo. Si no, usted le dice, oye, ¿cómo estuvo el día? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo aquí allá? Oye, ¿qué cuenta? Sí que me contaron que estás enfermo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Oye, sí, ¿qué onda? Oye, Chile quedó eliminado. Vamos, hoy día es la final. Pero hoy día, como somos buenos cristianos, vamos a estar aquí en la iglesia. Algunos agacharon la cabeza y eso ya me indica que la conciencia te está acusando. Bueno, escuchamos el segundo tiempo nomás. ¿Amén? Venga a la iglesia y escuchamos el segundo tiempo. Aparte que aquí somos todos chilenos, hermano. ¿Qué nos interesa a nosotros Colombia y Argentina? Así que no es por nada, pero hoy día en la noche Quique va a dirigirnos la alabanza y todo aquí. Te puse presión, Quique. ¿Quién más es argentino aparte de Quique aquí? Nadie más, el único argentino. Ni un brillo. Le están regalando el campeonato. Hoy día hasta el árbitro va a hacer un gol hoy día. ¿Y alguien de Colombia? No voy a decir nada de Colombia. Desde que se puso en pie, imagínense si viene para acá, no, mejor. Bueno, hace muchos años atrás murió un personaje importante en Colombia. Si estaría vivo, yo estaría dudando si a los árbitros. Un saludo para su amigo Pablo. Vamos entonces a la palabra de nuestro Señor. Orando en 5 dimensiones. Me llegué a poner nervioso al nombrar a don Pablo. Así que estas son las bases fundamentales de la oración. Y a alguien le falta hoja o lápiz, alce la mano y se lo van a hacer llegar por si acaso. ¿Ya? ¿Alguien necesita lápiz o hoja? Estamos todos con hojita y lápiz, excelente. Número 1, anote ahí en sus hojas después de la introducción que dimos. Número 1, Dios es un Dios multidimensional. Dios es un Dios multidimensional. Número 1 en sus hojas. No es unidimensional, bidimensional, ni tridimensional. ¿Ya? Porque Dios opera en cosas que nosotros no vemos. ¿Ya? Dios es un Dios multidimensional. Porque Dios se mueve en áreas que nosotros desconocemos. Y eso es lo que hoy día la ciencia busca, pero Job dijo que, bueno, Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando creé la tierra? Dios le dijo a Job, tu mente es tan limitada que nunca vas a poder responderme a alguna de estas preguntas. ¿Ha leído ese capítulo en Job? Es impresionante, se lo recomiendo. Más de 90 preguntas de parte del Señor a Dios diciéndole, Job, a ver, respóndeme una. Porque Job estaba por ahí con sus luchas y Dios le dice, bueno, tanto que habla Job, respóndeme una de estas preguntas. Tú que eres considerado el sabio en la tierra. Más de 90 preguntas. ¿Sabe cuántas respondió Job? 0. No pudo responder ninguna. Porque partió por esa. Responde usted esta pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando Dios dijo esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Podemos dar respuesta a eso? No tengo idea. La única respuesta que da Job, no sé. Es interesante. Un día, como digo siempre, un día vamos a hacer un estudio de esas preguntas. Pero la palabra de Dios nos da respuesta.
Así que mi hermano, yo puedo realmente, a veces, yo te podría hablar acerca de la oración, los cumplimientos de la oración, los frutos de la oración, pero solo todo esto depende, no porque tú te informes de la oración, sino cuánto sabes acerca de Dios. Mientras más sabes de Dios, más, inclusive mejor va a ser la oración, porque sabes quién está al otro lado para conversar. En esta semana también, no se olvide, he estado mandando algunos devocionales muy sencillos, muy cortitos, muy simples de la oración. Hemos estudiado de la oración en la semana también, de cosas muy sencillas. Así que, ¿por qué? Porque mientras más comprendas de Dios, tus oraciones van a ser mejores, más efectivas, más directas. No se trata, por si acaso, de aprender palabras de la oración, no se trata de la estructura de la oración. Porque donde nosotros podemos comprender y ver quién es Dios. Porque para poder orar mejor debemos saber con quién estamos conversando. Y el Señor nos dijo, lo vemos, ¿dónde lo vemos? Ahí en sus hojas, lo vemos a través, o ponga lo siguiente, lo vemos en la creación de Dios. Lo vemos en la creación. Por eso partí hablando de gravedad, electromagnetismo. ¿Por qué? Porque eso lo vemos a través de la creación, entonces yo puedo ver que hay un Dios creador a nuestro alrededor. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. El Señor nos habla de que Él creó la tierra también en esa figura dimensional. Y hay dimensiones que conocemos y otras dimensiones que desconocemos. Hay algunas dimensiones que a veces son visibles y a veces se vuelven invisibles. Por ejemplo, el mundo del espíritu o el mundo espiritual. No todos han visto el mundo espiritual y otros sí lo han visto. Cuando me refiero a eso, recién me estaban preguntando, una persona me dijo, se me acercó, voy a contarlo así cortito, me dijo, pastor, es que en mi casa suceden cosas y vi moverse algo, una taza, vi moverse esto otro. ¿Eso es verdad? Sí, para la gente que no cree, pero la gente, ¿por qué no cree? Porque no lo ha visto. Bueno, ¿ha visto a Dios? ¿Pero por qué creemos? Por fe. Entonces, ¿mi fe me puede decir que hay un mundo espiritual desconocido? Sí. Y no todos van a experimentarlo, por si acaso. Pero nunca diga usted esto. No, es que a mí no me ha pasado nunca, así que no creo. No haga eso. Porque yo te podría decir, ¿has visto la galaxia? ¿Has visto el planeta así redondo? ¿Es plano como hoy día algunos ciertos chinos que hoy día andan transmitiendo si la Tierra es plana? ¿Y sabe qué dicen ellos? No, yo creo que nos están engañando porque la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque nadie ha salido y, ¿cómo que no? Y los astronautas, no, es que eso es una confabulación, es mentira. Ya, siempre buscando algo. Pero ¿cuántos de ustedes han salido afuera de la Tierra para saber que la Tierra es redonda? Nadie. Si estuviera el hermano Wilmore, ¿qué diría? Yo, pastor. A propósito, está por descender, por si acaso. Así que estén orando que todo resulte bien. Nuestro hermano Wilmore, que estuvo predicando en nuestra iglesia, él está en la estación espacial ahora y creo que pasado mañana, creo que ya están viendo el tema del descenso ya. Y eso es lo más complicado. ¿Por qué? Les quiero contar cortito para que oren por el hermano, porque acuérdense que entraron en una nave experimental, ¿ya? Creada por la NASA y Boeing, los aviones Boeing, la misma empresa. Entonces, la primera vez que iban a salir hubieron fallos y se suspendió. La segunda vez salió que todo esto es privado, por si acaso. No hay plata de Estado, es privado. ¿Por qué quieren hacer viaje? Para que la gente se dé cuenta que la Tierra es redonda. Entonces, viajaron, el acoplamiento ha sido súper bueno. No ha estado mandando fotos. ¿Ha visto alguna foto alguno de ustedes? Ahí les voy a compartir algunas fotos de cuando va pasando por Chile. Saludos a los chilenos y pasa por arriba. Imagínense que esa nave, la Tierra, bueno, la Tierra se está moviendo a 1800 kilómetros por hora, el giro.
y la nave va más o menos como va como a 1500, ¿ya? Kilómetros por hora. Y alcanza a sacar fotos, da 9 vueltas, más o menos, da 9 vueltas en el día, a la Tierra completa. ¿Ya? Interesante todo eso. Pero ahora va a volver a la Tierra y también el ingreso también es, así como salida, el ingreso también se prueban los componentes, la nave. Así que ojalá y que sea el Dios para que este hombre siga hablando de que hay un Dios real detrás de todo esto. Para que siga predicando en los lugares que ha, porque cada vez que deja de sus misiones sale a predicar en las iglesias, a hablar de Cristo. Así que ore por el hermano Wilmot. Romanos 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, hagamos de cuenta esa quinta dimensión, ¿ya? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen. Alguien va a decir, pastor, a mí nadie nunca me predicó del Señor, así que yo no tengo ninguna culpa, ni Dios me puede acusar de nada. Y Dios diría, no, porque mira a tu alrededor, mira todo, mira la creación, y tú tienes que pensar en tu interior, oye, hay un creador o algo creó esto. Y eso es natural en nosotros. Porque les decía, nosotros vamos a la selva, llegamos a la selva del Ecuador, hablamos con algunas personas, de ahí los indígenas, los achuar, los chuar, y hablamos con ellos. Y uno les pregunta, ¿y ustedes en qué creían? No, nuestros antepasados creíamos en Arután. ¿Y quién era Arután? Era un dios de la naturaleza. Y se expresaba a través de los árboles, a través de los animales. ¿De dónde ellos aparece en la búsqueda de un Dios? Porque en cada ser humano Dios puso en su interior la búsqueda de un creador. ¿Y cómo se hace manifiesta? A través de lo que conocemos, la creación. ¿Por qué adoran un tótem? ¿Por qué adoran una piedra? ¿Por qué adoran un árbol? Porque Dios se manifiesta a través de ¿qué? A través de la creación. Pero cuando nosotros nos llega el Evangelio, nos llega la Escritura, nos hablan del Señor Jesucristo, nosotros centramos nuestra adoración y no cambia la fe. Presta atención con esto. Que yo adore un palo, a que adore a Dios, es la misma fe. ¿O es diferente fe? Me encanta que ustedes son buenos para comunicarse. ¿Es la misma fe? Sí, es la misma fe. Lo que cambia y lo más importante en nuestra vida, no se olvide nunca, es el objeto de la fe. Inclusive te podría decir, y ojo, alguien que anda de rodillas. ¿Quién nos contaba que tenía las rodillas malas por andar de rodillas? Alguien me contó, no me acuerdo quién fue. ¿Quién era? Un hermano de acá. Daniel era, de veras, por eso, había escuchado que alguien contó, Daniel y nos contó, ¿ya? Que, claro, él en su fe hacía, pero metros y metros arrodillado para poder tocar a algo, vamos a decir algo, ¿no? Para pagar una manda y lo que sea. Yo te digo, posiblemente él tenía más fe que muchos de nosotros. Pero el problema no es la fe. El problema es dónde pongo mi fe. ¿Ya? ¿Las otras religiones tienen fe? Sí, pero el problema es dónde ponen su fe. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora, ¿dónde hay diferencia? No quiero entrar tampoco ahí porque ahí vamos a entrar en un mundo teológico que vamos a estar conversando ahora. Que la gente me dice por ahí, pastor, si a la final el Dios es el mismo para todos. Y ahí yo discrepo. No, Dios no es el mismo para todos. Porque cambia. Con mucho respeto, esto hago una pequeña mención, el Dios, por ejemplo, que nos presentan o que se presenta a través del Corán, no es el mismo Dios que yo creo. Porque en el Corán, por ejemplo, dice que Dios ordena a matar a todo el que no le sigue en el Islam. Y ese no es el Dios que yo conozco. Ese es un Dios inventado. Porque el Dios que yo conozco dice que entregó a su Hijo
para el rescate de nosotros. Pero nos muestran otro Dios. Hay otros, bueno, que son politeístas, que nos meten más dioses. Así que mi hermano, ¿qué pasa con la gente que nunca ha leído una Biblia? No hay excusa. Porque gente, pastor, y si nadie le ha predicado a alguien en la selva, si no conocen de Cristo, yo le diría, y Pablo diría, y Dios diría, no hay excusa. Porque si alguien, un indígena, como les digo, anda en busca de Dios, Dios de una u otra manera se va a manifestar en él para que conozcan al Dios verdadero. Y esa es la razón por qué ha llegado el Evangelio a tantas partes del mundo. Me acuerdo hace años atrás cuando comencé una iglesia allá en el campo y bueno, uno preguntándole al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que vaya para allá? ¿Quieres que vamos? Y a la final con mi señora nos fuimos, fue al principio y fue una gran escuela porque mucho sacrificio, partimos con esa iglesia, una iglesia de pisos de tierra, un techo de calamina y 8 palos parados y ahí comenzamos la iglesia. Muy humilde nuestra iglesia cuando comenzamos hace muchos años atrás. Y salí yo a evangelizar ahí en la localidad, en el pueblo, y llegué a una casa y había una casa ahí y me puse a conversar con la señora, buena, y aparte de los perros, ¿cómo? ¿Sabe cuánto? ¿Cuántos perros? ¿Como 40? Imagínese usted, ¡aló! 40 perros vienen para acá, hermano. La sangre de Cristo tiene poder, decía yo en mi cabeza. Yo, no. Sí, es verdad, pues, Dios hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Yo decía, Señor, ayúdame, cuídame, protégeme. 40 perros. Y salió la señora y me dijo, pase, venga. Me hizo pasar a la casa. Y cuando entro a la casa, 40 gatos, hermano. ¡Oh, qué increíble! ¿Quieren una tacita de té? Y el gato pasando por entre medio de las tazas. No, ahí nomás, hermana, déjeme ahí nomás. Hermana le digo ahora porque era hermana. Po. Y me dije, ¿y en qué anda usted, caballero? No, ¿sabe qué? Yo soy pastor, venimos a establecer una iglesia. Y me dice la hermana Moraima. Algunos se acuerdan de ella si la conocieron. En una parcela solo, allá en la orilla del cerro. Y me decía la Moraima, se pone a llorar. Y me dice, pastor, Dios es bueno. Llevo orando años a Dios que me mande una iglesia donde congregarme. Y hoy día se cumple. ¿Entiende? Y ahí, bueno, estas son cosas que a uno le pasa como pastor y uno dice, sí, Señor, tomé la decisión correcta. Te confirmo. ¿Pero por qué partí para allá? ¿No habrá sido por la culpa de la hermana Moraima que yo partí y terminé allá? Lo más probable, po. Porque cuando usted anda en búsqueda de Dios, Dios se va a manifestar. Así que Dios es creativo. Por eso, Dios es poderoso. Dios a través de la creación ha hecho muchas cosas. Por eso has visto el nacimiento alguna vez de un bebé. Cómo el bebé proviene de algo tan minúsculo, de una célula, de esa célula se pasa un cigoto y empieza a convertirse, formarse sus órganos. Precioso. Mire lo que nos dice Job, capítulo 11, Job 11, versículos 7 y 9. Aquí por si acaso Job se está quejando ya de lo que había sucedido en su vida. Y Dios le dijo, ¿ya? Acuérdense que Dios creador le está diciendo, el que creó todo, con él está hablando, ¿ya? Y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Mire estas preguntas que Dios hizo cuando Job estaba buscando una explicación para su vida. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Sabes qué? Las dimensiones de Dios son más extensas que la tierra y más anchas que el mar. No hay forma de limitar a Dios. Imagínese cuando usted le pide y ora a ese Dios que no tiene dimensión, que va más allá de nuestro pensamiento. ¿Cómo nos podría sorprender? Así que Dios es un Dios multidimensional, trabaja en todas las dimensiones y lo vemos, ahí dice en su hoja, y lo vemos en la encarnación de Jesús. Anote en su hoja, y lo vemos en la encarnación de Jesús.
Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 14, para ver si no se me vayan a desordenar. Hay tres vemos dentro del punto 1. El que le acabo de dar es el segundo vemos. Ok, porque el primero era, lo vemos en la creación de Dios. ¿Estamos claros? Excelente, ustedes son creación de Dios. ¿Por qué usted es inteligente? No, pero seamos serios. Pongámonos serios. ¿Por qué usted es inteligente? ¿Por qué me dice la profe? Profe, ¿por qué? Muy bien, excelente respuesta, profesora. Ya. Por si acaso es profesora y todavía trabaja de profesora, increíble. Sabe mucho, lee mucho. Sí, cada vez que yo cito a algunos escritores, ella siempre me responde porque también le encanta leer. Y oren por mi hermana porque ha tenido un problema ahí a la vista y está luchando con ahí un problema que el ojito de ella como que perdió todo movimiento, entonces se queda fijo. Y si ese ojito no se trabaja y se hace en ejercicio, ese ojito va a terminar muriéndose. Y más encima es profesora y hace clase hasta el día de hoy. Así que ore para que se mejoren y estamos orando por usted. Así que harto ánimo y fuerza no a mi hermana. Pero muy buena respuesta. Soy inteligente porque Dios es inteligente, porque fuimos hechos a imagen de Él. Cuando usted diga, soy un tonto, soy una tonta, o cuando alguien te diga, eres un tonto, usted dígale, no, porque yo fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios no es tonto. Créase el cuento, es creación de Dios. Por eso, mi hermano, para mí se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Porque sé que hay un diseño detrás. ¿Ya? Y es imposible cuando yo veo cosas, veo animales, veo plantas, veo la creación, yo digo, tiene que haber un diseño. ¿Por qué los animales se parecen? ¿Por qué hay un diseño? Exactamente. Así que mi hermano, aquí está Job hablando con él y le está haciendo esa aclaración. Pero también lo vemos en su encarnación. El hecho de que Dios pueda ser Dios, pero para venir a la tierra, el Señor tuvo que venir como un hombre. Cambió de dimensión. ¿Me doy a entender? Porque estaba de una dimensión invisible y pasó a una dimensión visible. Así opera Dios. Y nuestras oraciones también. En Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Dios no cambia. Así que cuando dicen, no, es que Dios es anticuado. No, Dios es el mismo. No, es que las cosas que dice Dios ya no son para ahora. Mentira, siguen siendo para ahora porque Dios es el mismo. Y sus palabras son las mismas ayer, hoy y siempre. Jesús no está limitado ni por espacio ni por tiempo. Por si acaso. Nosotros sí. Pero Dios no. Porque Él es dimensional. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por si acaso en el libro de Isaías nos dice que son los 7 espíritus. Y los 7 espíritus se refieren a 7 esencias del Señor Jesucristo. ¿Ya? Por ejemplo dice, y el espíritu de inteligencia. Jesús era inteligente. ¿Ya? Otro día estudiamos acerca de los 7 espíritus. Lo vemos, número 3, en el ítem 3 del punto 1, lo vemos en cómo se mueve el Espíritu Santo. En cómo se mueve el Espíritu Santo. Porque si usted se ha dado cuenta, vemos la Trinidad entera de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Así que lo vemos en cómo se mueve el Espíritu Santo. Porque también, ¿usted ve al Espíritu? No, se mueve en una dimensión diferente. Pero las acciones que produce el Espíritu Santo en nosotros se vuelven manifiestas. Así que no puedes poner al Espíritu Santo por si acaso en una caja, no puedes por si acaso controlar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como el viento. No vemos el viento, pero lo sentimos. ¿Estamos de acuerdo? Al Espíritu Santo no lo vemos, pero lo sentimos. Y Él actúa en nosotros. Ahora, ¿tú sabes de dónde proviene el Espíritu Santo? Yo no sé, pues el Espíritu Santo es Dios. ¿De dónde viene Dios? ¿Se da cuenta que estamos limitados? Si no tenemos idea, hermano, sea como Job. No tengo idea, Señor. ¿De dónde salió Dios? No sé, porque Dios siempre ha sido eterno. Siempre ha existido. Nuestra mente finita no nos permite pensar más allá de que Dios siempre haya existido. Y esos cuestionamientos filosóficos que a veces tenemos, nos ha pasado a todos, les digo sobre todo a los más jóvenes, cuando yo era muy joven, como les digo siempre, me gusta leer mucho, hubo un momento, ya viniendo a la iglesia, venía los domingos a la iglesia, escuchaba el sermón del pastor, y llegó un momento en mi vida donde yo me empecé a cuestionar la existencia de Dios. Y eso les va a pasar a todos los jóvenes, por eso muchos jóvenes llegan a la universidad y los dan vueltas así rapidito porque no tienen un fundamento para poder responder a esas preguntas. Y cuando uno empieza a cuestionarse, déjeme decirle algo, que lo peor es no aclarar las dudas. Cuando hay cuestionamiento, lo mejor que usted debería hacer es ir y aclarar. Y cuando usted tiene ese pensamiento de Dios, llega un momento donde usted empieza a investigar. Por eso les digo yo que empecé a investigar acerca de muchas de las cosas, de las leyes de termodinámica que me muestran la existencia de Dios. Empecé a leer algunos escritores eruditos, gente que Luis Pasteur, por ejemplo, un gran cristiano, que aparte de ser que inventó la vacuna y todo lo demás, era un hijo de un pastor, pero que sabía mucho acerca de ciencia con Dios. Y él fue el que derribó la generación espontánea. ¿Se acuerdan los que estuvimos en la escuela? Nos hablaron de la generación espontánea, que en aquellos siglos se creía que las moscas salían solas, porque aparecían de repente gusanos o salían moscas de una carne. ¿Se acuerdan, no? Y él dijo, no, pues esto no puede ser así. Pues. Pescó una malla, pescó un pedazo de carne y la puso bajo la malla sin que nada le entrara. Y al lado puso otro pedazo de carne. Y al cabo de los días de esta carne salían moscas y de esta no. Y él, por conclusión, mire, la conclusión que a lo mejor usted diría, oye, qué fácil, yo podría haber sido científico. Sí, pero no se le ocurrió a usted. Pues. A la final él dijo, no existe la generación espontánea, simplemente que nosotros nos vemos, que vienen las moscas o que en la misma carne están los huevitos de las moscas y después salen. Así que dijo, no existe la generación espontánea y se estableció un nuevo punto en ciencia. El mismo era cristiano. Dios le dio capacidad para manifestar a Dios. Y esa crisis a mí me pasó y es por eso que me llevó a estudiar algunas cosas de ciencia o física justamente para poder decir, sí, Dios existe. Sí, yo no vengo del mono, aunque algunos parecen, pero no vienen del mono. ¿Amén? Sí, porque la cuarta ley, la segunda ley de termodinámica dice que todo viene de un orden a un desorden. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que viene de un orden a un desorden? A nivel estructural, que yo no puedo, por si acaso, pensar que venimos de la evolución. ¿Por qué? Porque la ley de termodinámica dice que supuestamente, la evolución dice que el hombre era un mono, y el mono fue evolucionando, se fue poniendo recto, y el Homo erectus, y así sucesivamente, todos los que ellos explican. Pero me está diciendo la teoría que todo
partió de un mono, una estructura desordenada, y se fue haciendo perfecta a lo que somos. Pero la ley de termodinámica dice que no. Muy bien, hermana. Le falta que hablen a nomás los monos, le digo yo. Y serían igual que nosotros. Pero usted dice algo bien. Sí, obvio. Sí. ¿Y sabe qué van a responder a eso? Fácil. Le van a decir, es que hubo un momento en la historia que se rompió la cadena generativa y a eso se le llamó el eslabón perdido. No saben cuándo la cadena se cortó de la evolución. Le digo algo, no existe eso. Dios hizo al hombre, hizo los animales. Pero estamos hablando de ciencia. Volvamos mejor a la palabra, nos estamos metiendo mucha ciencia. Después podemos conversar otro día de ciencia. En Job capítulo 9, versículos 10 y 11, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. ¿Puede entender? No podemos entender. Solamente tenemos que aceptar. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son multidimensionales. No lo podemos meter dentro de 3 dimensiones. Al Espíritu Santo no lo veo. Así que está en una dimensión totalmente diferente. Y eso quiere decir que como Dios es multidimensional, número 2, estamos conociendo de Dios para poder orar mejor por si acaso. Número 2, como Dios es multidimensional, déjeme decirle algo, nunca estoy solo. Amén. Pero usted dice, pastor, es que no veo a nadie al lado mío. Es que tú estás mirando solamente 3 dimensiones. Y la presencia del Espíritu Santo no la vemos. Eso quiere decir que se está moviendo en otra dimensión desconocida para nosotros. ¿Y qué le dijo Dios a Job? No vas a entenderlo, pero sí vamos a sentirlo. Nunca estoy solo. Nunca, nunca, mi hermano. En el Salmo 139, versículos 7 al 12, y déjeme decirle por qué ese nunca estoy solo funciona para bien, como también podría funcionar para mal en alguno de nosotros. ¿En qué sentido? Nadie me vio. Sí, nunca estás solo. Por eso dice la Escritura que nada quedará en oculto, todo va a ser manifiesto en su tiempo, porque hay alguien que me vio. Y si alguien me vio, también depende de quién me vio. Primero, Dios siempre me va a ver. ¿Amén? En su Trinidad siempre me van a ver. Pero ¿y el mundo espiritual? ¿Me ve o no me ve? ¿Los demonios me ven? Interesante. Por eso es la respuesta que le daba recién a la persona. ¿Pueden haber demonios aquí? Sí. Pero no los vemos porque se mueven en un mundo, obviamente, fuera de nuestra dimensión, pero están. ¿Por qué se mueven las cosas? Muchas veces porque los demonios manifiestan, como el viento. No se ven, pero el viento puede botar algo. Se manifiesta. Es un mundo desconocido. Y aquí, pero me voy a trazar un poquito, no importa, pero esto es clave para usted, para que entienda algo. Sobre todo esto que adivinan. ¿Ha escuchado los adivinadores? ¿Y sabe cuál es la frase que yo escucho de algunos de gente que ha ido a los adivinadores y en qué se aferran? Dicen, es que ellos me dijeron que algo que solo yo sabía, nadie más. Así que eso es verdad, eso. ¿Y los demonios no estaban ahí ese día? Si un brujo tiene pacto con el mundo espiritual, trabaja con sus asesores espirituales, demonios, y yo voy a consultar, siempre por lo regular la persona que va a consultar, también ellos saben que la gente va a consultar porque tiene un problema. Nadie va a consultar porque no tiene un problema. Y la persona que está ahí, el medium, lo que sea, le dice, sí, porque tú un día a las 3 de la tarde estabas en tu casa y apareció esto y tú viste en el muro tal frase y era tu papá.
Y la gente pone a llorar. ¿Y sabe por qué? Porque dije, es que esa frase me la escribió mi papá y nadie más la sabía. ¿En qué dimensión? Es la que conocemos nosotros. Pero en la otra dimensión hay demonios. Y esos demonios saben la frase y lo más probable es que con ese brujo le digan al brujo para que la persona tome fe en el brujo e inclusive contradiga los principios de Dios, que el Señor dice que aborrece la brujería y que a Dios el que consulta con espíritus, con tarot, inclusive dice horóscopo en Ezequiel. Que cuando hacemos esas cosas, adivine qué sucede, abrimos puertas al mundo demoníaco. Y alguien que va a consultar o se presta para estas cosas, abrió las puertas a que más demonios lleguen a tu vida. Y es por eso que el Señor dijo, no se te ocurra hacer esas cosas. Ni consultar por los muertos, ni sesión de espiritismo, ni horóscopo, ni ninguna de esas cosas. Y la gente tiende a pensar que, es verdad, porque él lo sabía, yo no más sabía y él me lo dijo. Desconocen esa dimensión. Ahí hay un dedo levantado. ¿Es un demonio o es un...? No, los demonios son invisibles. Es mi querida cuñada. Porque los demonios no saben el futuro, pero pueden condicionar el futuro. Los demonios pueden intervenir en que sucedan cosas. ¿Ya? No necesariamente que ellos saben el futuro, pero ellos sí pueden condicionar el futuro. O sea, te pongo un ejemplo. Si ahí me dicen, no sé, un espiritismo me dice, no, es que usted va a sufrir un accidente y va a morir. Un demonio podría influir en una persona X y, no sé, un ejemplo, hacerlo dormir en la carretera para que choque contra ti. Sí, lo puede hacer. Entonces, o un animal, porque también los demonios se meten en animales. Entonces, sí puede suceder eso. Pero acuérdese también que los hijos de Dios estamos sellados por el Espíritu Santo. Por eso ese mundo es más para la gente que no es creyente, no tiene a Cristo como su Salvador, son más influenciables. ¿Ya? Pero es por eso. ¿Ya? Pero ahí tenemos otra serie. La serie de lo desconocido. Mira quién tienes al lado tuyo y no lo estás viendo. Por si acaso, volviendo al punto, nunca intentes de jugar a las escondidas con Dios. ¿Por qué? Porque Él está contigo. ¿Ya? Ahora alguno de ustedes va a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que hemos hablado con la oración? ¿Ya? Es para que entiendas, porque Él está en todas partes, en todas las dimensiones, así que uno puede hablar con Él sobre todas las dimensiones de tu vida. Y por eso vayamos justamente a la práctica, y lo vamos a hacer muy rápido, acerca de esto, cómo orar en esas 5 dimensiones. Usted ya entendió acerca de estas dimensiones, ¿ya? Pero no leí el Salmo 139, ¿cierto? Leámoslo, ¿le parece? No nos cuesta nada, ahí dice. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, me refiero el bajo la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas. El Señor está ¿dónde? En todos lados. En todos lados. Así que quiero hablarte de estas 5 dimensiones de tu vida por la cual puedes orar. ¿Ya? Y muy práctico. Porque realmente necesitamos a veces
que nos enseñen para poder practicarlo. Así que la primera dimensión, mientras oro, cuando usted ore, la primera dimensión es mirar hacia atrás la cruz. ¿Ya? Cuando ores, en tu oración, mira hacia atrás en la cruz. Por eso cuando uno ora, ¿empiezo con mis problemas? Es que esa es una pésima oración. Señor, tengo un problema, quiero hablar contigo. Oh, pésimo. Vaya primero a la cruz. Señor, por gracia soy salvo. Y gracias a ti, por lo que hiciste en la cruz, yo puedo orar contigo. Vaya hacia esa dimensión. ¿Ya? Me doy a entender para dónde vamos con las 5 dimensiones. Porque muchas veces nosotros la gente pide y pide mal. Y es por eso que Dios nos da, dice Santiago. Porque, aunque, ojo, que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Ya? Así que número 1, mira hacia atrás a la cruz. Mira hacia atrás a la cruz. Es bueno empezar tus oraciones con la cruz, porque es una actitud de gratitud. Porque tú vas hacia atrás, miras a Jesucristo, lo que hizo por ti. Porque cuando yo miro la cruz, ahí dice la cruz me recuerda, ¿cierto? Cuando yo miro la cruz, cuán profundamente me ama Dios. Cuán costoso es el mal y el pecado que justamente llevó a Jesucristo a la cruz. Y cuán completamente estoy perdonado. Cuando miro a la cruz, me recuerdo que estoy perdonado. Así que dése cuenta, si usted es agradecido de la gratitud, entonces su oración parte justamente de una buena manera, mirando lo que Dios ha hecho por ti. Es una mejor y una buena manera de empezar tus oraciones. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 1, 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Por gracia soy salvo. ¿Y eso es importante o no? ¿Cómo tú puedes saber el valor de algo? ¿Cómo yo puedo saber que el valor de algo? Viendo el precio. Muy buena respuesta. Está bien, por eso digo, está bien. Pero no es la respuesta. ¿Por qué esa persona le puso ese precio? ¿Ha ido a usted a un lugar y le dice, ¿cuánto es el juguito de el juguito de frutilla ya que se tomaron los niños? Cuando lo veis en la cuenta, 10 lucas el jugo, ¿cuánto? 9 lucas el jugo. No vamos a decir el restaurante para no funarlo. ¿Y usted qué diría si le venden un jugo a 10 lucas? O esta botellita en 10 lucas. ¿Qué diría usted? Re caro, le aparece los flights que lleva adentro y dice, re caro. ¿Sí o no? ¿Y por qué es caro? Si la fruta que fue creada es orgánica y que la persona y lo extrajeron desde el desierto de Atacama en la cordillera y que viajó 1000 kilómetros para que usted lo tenga en la mano y usted decir, re caro. No, ¿sabe lo que le da el precio a algo? Lo que usted esté dispuesto a pagar. Eso es lo que hace caro algo. 10,000 pesos para alguien puede ser caro y para otra persona, es re barato. No es el que tiene plata. Entiéndalo, compréndame, léame. Es lo que yo estoy dispuesto a pagar, es lo que hace algo barato o algo caro. Es el valor. Es el valor. Y por ejemplo, cuando voy con mi señora, yo amo a mi señora, pero la amo. Una de las cosas que más amo de ella es déjeme ponerme en la buena, pero hermana, usted me corta toda la inspiración de que tengo que ponerme en la buena.
Pero a lo que termine de decir esto, muchos hombres aquí van a decir, "Oh, ojalá mi señora fuera así". Cada vez que salgo con mi señora, yo vi el otro día, por ejemplo, una chaqueta preciosa. Yo le dije, Caro, mira, está bonita esa chaqueta, te sentaría bien. Mi señora no mira la chaqueta, va directamente al precio. Da vuelta el precio, no, muy caro. ¿Qué está mirando ella? El valor. Un ejemplo. Pero si esa chaquetita, un ejemplo, vale 150, 200 lucas, pero esa chaquetita cubre temperaturas menos 5 grados. Y ella me dice, ando con puro frío. ¿No vale la pena para aquella que anda con frío gastar esa plata? ¿A que ande con 20 chalecos de 10 lucas? Es lo mismo, po. ¿Me doy a entender? Si así funciona la economía, pero la gente dice, no, baratito nomás. Y hay un muy buen dicho, ¿lo barato? ¿Y sabe por qué estoy hablando de esto y la hermana me está funando ahí con sus comentarios? Solamente para entender que cuando yo miro a la cruz, veo el costo. ¿Cuánto Dios quiso pagar por ti? ¿Tú eras precioso? ¿Tenías mucho valor para Dios tú? Porque Él podría haber pagado un ángel. Ya, un ángel muera por Él. Pero no pagó un ángel, pagó a su hijo. ¿Cómo no voy a ser agradecido? ¿Me doy a entender? Así que cuando vaya al kiosco allá atrás tampoco digo, ¡ay, qué caro! No, porque es lo que usted esté dispuesto a pagar. Aparte que es muy barato, estoy pasándole el dato allá. Mi hermano, tú no podrías pagar todas las cosas que has hecho mal si no fuera que Jesucristo pagó. Así que cuando ores, parte dándole gracias a Dios por el sacrificio de Él. Así que atento esta semana. Si vas a orar esta semana al Señor, parte dándole gracias. Número 2, mira hacia arriba, al rostro de mi papá. Escriba así. Miro hacia arriba al rostro de mi papá, que es amoroso. Y esa es la segunda cosa que debemos hacer cuando oramos, mirar al Padre. Estamos mirando a diferentes dimensiones. Estamos mirando hacia atrás a Jesucristo. Estamos mirando hacia arriba a mi Padre, que es amoroso. Por eso cuando usted está en Mateo, que ya no lo busque, pero en Mateo 6, y lo vimos la semana pasada, los discípulos nunca pidieron a Jesús, Jesús, enséñanos a hacer milagros. Jesús, enséñanos a sanar. Jesús, enséñanos a predicar. Nunca va a encontrar nada de eso en la Biblia, pero va a encontrar una sola frase. Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, vosotros oraréis así. Cristo no había muerto todavía. Entonces no está la primera parte que es de gratitud. Por eso parte con la segunda. ¿Qué dijo? Padre nuestro. ¿A dónde miró? Al cielo. Padre nuestro. Cada vez que Dios hacía un milagro, ¿a dónde ponía su vista? Y mirando al cielo, dijo, tus pecados te son perdonados. Siempre buscando al Padre antes de cualquier cosa. Y nosotros de la misma manera. Dios quiere que le llames Padre, porque Dios dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro. Lo que está diciendo, cada vez que se dirijan en una oración, díganle al Padre, hablan al Padre. Todas las cosas que le pidan al Padre en mi nombre, yo las daré. El Padre. ¿Y cuántas veces en nuestras oraciones mencionamos la palabra Padre? Pocas veces. Por eso estamos desconociendo quién está detrás. ¿Y cuántas veces en nuestra oración decimos papito? Si no decimos Padre, menos vamos a decir papito. Y adivine cómo me dice la Martina cuando quiere algo. Papito. Ahí está mi papi, presente. Bueno, porque le hablo de mi papá. A mi papá nunca en toda la vida le he dicho papá. Nunca le he dicho papá. Siempre le he dicho papi o papito. ¿Ya?
Yo pensé que eso era para mí nomás, hasta que llegaron los colombianos aquí y eso cambió, los venezolanos y todo eso cambió. Tú sabes, ¿cierto? Ya tú sabes. ¿A dónde está? Ya tú sabes, ¿cierto, papi? De ahí cambió todo y yo pensé que era el único. Ahora todos andan diciendo papi, papi, papi para arriba. Así que cuando ores a Dios, ora de esa manera. Por eso cuando voy, oro, le digo, Jesucristo, Señor, gracias por lo que hiciste. Pero cuando me dirijo arriba, papá, estoy pasando un problema. Es tu papá, Él es amoroso. ¿Por qué amoroso? ¿Por qué es amoroso? Es la misma manera porque tú eres amoroso, porque te hizo a la imagen y semejanza. Y sinceramente, no estoy diciendo que está mal, pero trata de cambiar la palabra Dios por papá o por padre. Porque cuando Jesús oró no dijo Dios que estás en los cielos, dijo Padre nuestro. Está bien decir Dios, está bien decir Señor, pero nuevamente es una lejanía. En Romanos 8, versículo 15 al 17, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en, ¿qué dice? En temor. Cuando me dirijo, Señor, Dios, es como tan lejano, como que les tengo miedo, respeto. Es tu papá. Sino que habéis recibido el espíritu, ¿qué dice? De adopción por el cual clamamos, ¿qué dice? En la traducción, en el hebreo, quiere decir papito, para nuestro en el español. Porque era la forma cuando usted andaba en los tiempos de Jesucristo y andaban los niños jugando por en medio de Jesucristo y veían a su papá que venía llegando después de andar pastoreando las ovejas, los niños salían y decían, Abba, 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 mi papito, y salían. De ahí viene el término Abba, es cuando tú le dices a Dios en una forma tan íntima, le dices, papito, te necesito. ¿Cuántas veces ocupamos la palabra, se podría decir, Abba o su similar, padre o papito? Pocas veces, porque desconocemos quién está atrás. Pero recuerde, atrás tenemos un Padre amoroso. Tenemos un Padre amoroso. Y es el mismo, por si acaso, Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También herederos, sigue abajo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso este versículo está tan lleno de verdad. Ya no soy esclavo del miedo para poder dirigirme a un señor, a un rey. Actuamos de una forma obviamente temerosa, pero amorosa. Y por eso en esta semana le invito. Dele gracias a Dios cuando comience mirando hacia Jesucristo. Y dígale papá o padre a Dios cuando se dirige. ¿Por qué? Porque Dios quiere que mis oraciones, anota ahí en los 3 puntos, Dios quiere que mis oraciones sean personales. Por eso al lado de Abba Padre, ponga, sean personales. Dios quiere que mis oraciones sean personales. Papito, Abba Padre. Es la palabra, Abba Padre es la palabra raíz, o la palabra más fácil de decir. Por si acaso, les paso el dato. Es la palabra más fácil de decir en el idioma arameo, Abba. ¿Y cuál es la primera palabra que le enseñamos a nuestros hijos? 2. Ma. Y usted le hace con la boca, ma. Y el niño le hace, ma. Hoy viste, me dijo mamá. No, nunca te dijo mamá, pero tú, ¿sabes por qué te voy a explicar esto? Porque es de la misma manera como Dios trabaja en la oración. Cuando yo no sé orar y digo ma, Dios ya sabe que tú estás diciendo mamá. Es un ejemplo. Es el mismo ejemplo, hermano, que tenemos que aplicar en nuestra vida. Cuando el niño te decía, y a veces hay niños aquí chiquitos que me empiezan a hablar y me hablan y me dicen, ¿no? Y me comentan cosas, pastor, y yo en mi cabeza no cacho nada. Y la mamá al lado, no, pastor, sí, le dijo clarito. ¿Qué me dijo clarito? Ella me traduce. ¿Por qué me traduce? Porque su mamá entiende. ¿Entiende a Dios? Dios de la misma manera. Alguien me dijo, pastor, es que yo no sé orar.
No te preocupes. Por último, cierra tus ojos, piensa en el Padre, diles que le amas y Dios ya sabe todo lo que tú le quieres decir. Es exactamente igual como nos comportamos con nuestros hijos, pero miramos a un Dios muy lejano muchas veces cuando es mi papi, es mi papá, es Dios, Abba Padre. Por eso para referirse a nuestro Padre en el cielo. Decirle Abba era decirle que no estoy buscando pretensiones, estoy siendo lo más honesto al decirle papito. Son las formas que, como los tiempos antiguos se oraban, y hoy día muchas veces en algunos lugares se ha perdido. ¿Por qué? Porque Dios quiere que mis oraciones sean es que ahí aparece otro término, pero pongan. Es que ahí dice, exclama, por decir, ahí dice clamorosa, de clamar, ese es el concepto. La palabra yo la tengo como clama, ahí cambió a clamorosa, pero clama. Dios quiere que mis oraciones sean apasionadas. Ahí viene el término de clamar apasionadamente, que aquí aparece la palabra clamorosa. O clamamos, si quiere ponerle. Así que cuando clamamos, Abba Padre, no le dé vergüenza. No le dé vergüenza muchas veces cuando estamos orando de llorar, porque no le dé vergüenza de orar en algún lugar cuando está en la fila del banco haciendo un trámite. No le dé vergüenza si va en la micro, si va en el auto de orar. No le dé vergüenza cuando está comiendo en el mall en algún lugar orar, porque es una relación íntima con el Padre. No tire la servilleta al suelo y en el camino, Señor, bendice los alimentos para que nadie te vea. No. Esas son técnicas para los miedosos. No. No le dé vergüenza. Por eso, clama a Dios. Dios, te necesito. Papá, ayúdame. Estoy siendo tentado como nunca. Papá, necesito tu ayuda. Papá, tengo una factura que pagar y todavía no me pagan. Cosas así que uno puede orar con Dios. ¿Por qué somos tan técnicos a veces y ponemos unas palabras y ponemos Dios y acá no digo que está mal, solamente que haz de Dios tu amigo, tu padre en este caso? Dios no se enoja porque tú le digas papi. ¿Sabe por qué? Porque Él dejó un versículo donde dijo que nuestro espíritu nos iba a ayudar a decirle Abba Padre o a decirle papito. Pero nos da vergüenza en una oración decir papito. A veces sí. Dios quiere que mis oraciones sean una colaboración por su Espíritu. ¿Sabías que cuando tú oras, el Espíritu Santo ora contigo? Sean una colaboración. Por eso te pregunto, ¿sabías tú que cuando oras el Espíritu Santo realmente ora contigo? ¿Sabías eso? Acuérdense que dice Romanos 8:26 que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y eso es bien para mí cuando era más joven, en mi cabeza, cuando me enseñaban y cuando aprendía yo acerca del Espíritu Santo, que está tan apasionado también que mi oración vaya bien, que Él se mete en mi oración, me arregla mi oración y ayuda en la oración hacia el Padre, que en mi cabeza decía, ¿cómo Dios orando hacia Dios? ¿Por qué Jesús oraba al Padre si Él era Dios? A la final mis conclusiones siempre son, porque son un modelo para nosotros. No era necesario, pero lo hacía siempre enseñándolo a nosotros, porque acuérdense que Dios estaba en carne, y el en carne era la similitud de nosotros. Por eso tenía que hacerlo. Ese es nuestro Padre amoroso. Así que, por eso en el número 3, otra dimensión, miro hacia adentro a Jesús viviendo en mí. Miro hacia adentro a Jesús viviendo en mí. Por su Espíritu.
sea una colaboración. Gracias, papito. Hágale pues, mijo, hágale. Número 5. Estoy aprendiendo a hablar en colombiano. Hágale, mijo. Número 3 de cómo orar en 5 dimensiones. No se confunda con el punto de al lado. A ver, tienen otra hoja yo, pero yo tengo la misma hoja. Número 1 de cómo orar en 5 dimensiones. Miro. 2. Miro. Número 3. Hacia adentro a Jesús viviendo en mi interior. ¿Estamos? Cuando aceptas a Jesús, en el punto 3 de miro hacia adentro, a Jesús viviendo en mí, hay que entender que tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes al Padre y tú tienes al Hijo. Y por eso los 3 trabajan cuando tú oras. ¿Quién ayuda en la oración? El Espíritu. ¿Quién lleva nuestra oración? Jesucristo. ¿Y quién recibe la oración? El Padre, la Trinidad trabajando en tu oración. Así funciona. Así que puesto que Jesús es el Padre y el Espíritu está en mí y yo sé que yo soy aceptado incondicionalmente por mi Padre, eso me da libertad y me da el valor de enfrentar, por si acaso en especial, ojo, mis faltas. Cuando yo veo a los 3 que son amorosos y están trabajando conmigo, por esa razón, yo puedo muchas veces decirle, Señor, perdóname. Y no necesito darme tantas vueltas. Cuando cometo un error, cuando he hecho un pecado, usted puede dirigirse a un Dios tan amoroso que te digo que va a ser más amoroso que nosotros que somos y nos creemos amorosos. Y eso a mí muchas veces me ha ayudado mucho, sobre todo en el ministerio que llevo aquí en la obra de Dios, porque yo siempre mi consuelo ha sido, y mi pregunta ha sido de lo mismo. Yo siempre digo, doy gracias a Dios porque tú eres tan amoroso, pero me cuesta entender que haya gente a veces en la iglesia que es más juiciosa de lo que tú eres juicioso conmigo. Esas son las cosas que tú tienes que pensar. Gente me dice, pastor, es que no quiero ir a la iglesia porque la gente va a decir de mí. Yo le dije, no te preocupes, a ti te tiene que importar lo que Dios dice de ti. Pero me gustaría, y esta es una pequeña enseñanza a ustedes como iglesia, a mí también como soy parte de la iglesia, no podemos ser más que Dios. Si Dios es un Dios de perdonador, ¿por qué usted no perdona? Si Dios no te juzga, si no Dios te llama al arrepentimiento, ¿por qué tú juzgas y no aceptas el arrepentimiento? No tiene sentido esa vida, porque déjeme decirle que ese comportamiento simplemente refleja la gran mentira de Satanás. Seréis como Dios. Cuando yo no perdono, cuando yo juzgo, cuando yo hablo, cuando yo critico, cuando yo no tengo el amor que Dios tiene, a la final me estoy creyendo Dios, pero no el Dios bueno, sino un Dios malo. Así que solamente ese comentario. Ahí me ha aferrado a Dios. Yo sirvo a Dios porque yo sé que de Él alcanzo justamente perdón, misericordia, gracia, amor. El resto, ahora si todos anduviéramos en ese sentir, te aseguro que esta iglesia tendríamos que ampliarla. Pero lamentablemente no sucede. Pero eso lo entiendo por la falta de madurez y un montón de cosas más. Pero muévase allá. Sea como Dios, perdonador, humilde. En 2 Corintios 13, 5, por eso mire a Dios cuando dice aquí en 2 Corintios 13, 15, rápidamente dice, y voy a poner unas frases entre medio mientras vaya leyendo.
Segunda de Corintios 13:15. ¿No? Cinco. 13:15 dije. 5, disculpa. 13:5. Segunda de Corintios 13:5. Ya, voy a decir unas cosas en medio que tengo anotada aquí para que no se pierda, pero siga la oración, siga ahí. Dice, examinaos a vosotros mismos. Esto es un examen de conciencia, ¿ya? Haz tú un chequeo de tu corazón. Por eso no te lo examinen otros, porque los otros no saben lo que hay en tu corazón. Examínatelo tú. Si estás en la fe, probaos a vosotros. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en quién? ¿Está Jesucristo en vosotros? Solo si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador está en ti. A menos que estéis que nunca le pediste a Jesús que fuera el Dios de tu vida. Es condicional el pasaje. ¿Ya? Así que la examinación de mi alma y de mis cosas, de mis errores, pasa porque tengo la capacidad, porque tengo a Dios en mi corazón, de examinarme y el Espíritu Santo reflejarme todo lo malo que estoy haciendo. Pero una persona del mundo no puede muchas veces decir, no, yo no necesito a Dios. No necesita a Dios y dicen que no necesitan a Dios porque están reprobados, porque el Espíritu no les puede decir lo mal que están. Por eso yo digo que esta iglesia es una iglesia de gente imperfecta, pero que tiene al Espíritu Santo, el cual le dice a su propio espíritu que hay que arreglar cuentas con Dios porque estamos fallados. Eso habla de un buen creyente, alguien que dice, necesito mejorar. ¿Y usted quiere mejorar? ¿Le gustaría mejorar? A mí me encantaría mejorar. Y esa razón por qué quiero mejorar es porque vengo a la iglesia. Ahora, ¿usted quiere mejorar lento o rápido? Ya, si quiere ir lento, venga una vez al mes. Si quiere ir rápido, venga hartas veces. Así funciona. Así funciona. Yo no puedo ser mejor a que me enfrente a lo que debo ser desafiado y cambiado. Si quiero mejorar en algún deporte, entreno una vez a la semana o entreno más veces a la semana. Porque la Escritura dice, conoceréis la verdad. Entonces, ¿quieres ser libre de depresiones, estrés, angustia, de relaciones? ¿Quieres ser libre de tanta cosa que hay a nuestro alrededor? Entonces entrena más. La verdad te hará libre. Por eso, mi hermano, necesitamos aquello. El Señor nos dice, ahí en el número 4, rápidamente, entonces, miro atrás a la cruz, miro el rostro de mi Padre, miro a Jesús viviendo en mi interior y miro alrededor, número 4, y pido al Espíritu Santo que me use. Miro al Espíritu Santo alrededor y pido al Espíritu Santo que me use. Miro alrededor y pido al Espíritu Santo que me use. Esta es una de las peores oraciones que uno podría hacer, pero la más gratificante que podría haber. Esa es mi conclusión después de estos 25 años. Hace más o menos, hace 30 años atrás por lo menos. Hace 30 años atrás un día estaba en un problema, en un buen problema. Me iban a echar del colegio. En esos años. Donde yo estudiaba era un colegio que era en ese momento de excelencia, era un curso, solamente un curso por nivel. Un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Y si tú te quedabas repitiendo tenías que irte del colegio. Así que cuando yo estoy en cuarto medio, hicimos algo con mis compañeros que no era correcto. En ese momento en el curso quedábamos 23 de 40.
En los 4 años ya se había ido el resto, quedábamos 23. Y de los 23, 12 solamente nos titulamos. Era muy exigente el colegio. Y me pegué un condoro en ese año. Y yo ahí se me ocurrió la locura. Yo era cristiano. De arrodillarme y llorar. Yo le dije al Señor, Señor, sácame de aquí. Sácame de este problema. Y dije la palabra, úsame en lo que tú quieras. Y esa razón creo por qué soy pastor. Por eso digo, si usted me preguntara a mí, ¿hubiera querido ser pastor? No. Porque se pasa, es duro ser pastor para la gente que no lo conoce el pastorado, de la forma como uno lo vive, de tanta cosa que tenemos que escuchar, de cómo tú ayudas y después la gente que te ayuda se olvida de ti, la gente que tú restauras después hablan de ti, y es increíble, y uno dice, bueno, será. Pero lo decía, yo trabajo para Dios. Pero ¿sabes lo gratificante que es cuando ver a una persona que estaba en drogas salir de las drogas porque le ayudaste a través del Evangelio? Porque le hablaste a una persona de Jesucristo y ahora esa persona está evangelizando, porque llegaron matrimonios rotos a la iglesia y hoy día están juntos y se aman como nunca, es lo más gratificante. Pero déjame decirte algo, ojalá tú tuvieras la posibilidad de decir, Señor, úsame. No todos son llamados al pastorado, así que no se asuste, pero sí Dios te puede ayudar a ser de mucha influencia, pero en su oración incluye esta dimensión. Dígale a Dios, úsame, te va a ayudar quizás a usar con el conserje en tu edificio, de poder impactar su vida, de ayudar a una persona en tu barrio. Hay tantas maneras, o ayudar aquí en la iglesia. En Romanos 6, versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Romanos 6, 13. Si no, dice, presentaos vosotros mismos, ¿a quién? A Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como qué. Dios quiere que tú seas un instrumento, pero para eso tienes que presentarte. Y te das cuenta de que yo tengo que orar, presentarme a Dios y decirle, Dios, y eso es lo que yo hice, Dios, aquí estoy, úsame en lo que tú necesites, aquí en la iglesia, en el barrio, en mi trabajo, Dios, úsame como instrumento. Esto es mejor que cualquier cosa. Pero si tú estás escuchando esto, el mundo, te lo digo, para todos te lo digo, el mundo está aportando tu aporte, el mundo está esperando tu aporte. Y es porque Dios quiere que así sea. Y tú a veces no estás dispuesto a ayudar a un montón de personas a tu alrededor. Así que solo hay cosas normales, y escucha esta frase, solo hay cosas normales con una gran cantidad de amor y Dios bendecirá eso. Solo haz cosas normales con una gran cantidad de amor y Dios bendecirá eso. ¿Le gusta esa frase? Es de la Madre Teresa de Calcuta. Gran frase de la Madre Teresa. Solo ama a tu alrededor y Dios va a ocupar eso para bendecir. Número 5. Y último. Miro hacia adelante a mi futuro en la fe. Miro hacia adelante a mi futuro en la fe. Si usted se da cuenta, hemos mirado el pasado, he mirado hacia arriba, he mirado internamente, he mirado a mi alrededor y ahora miro hacia el futuro. ¿Cuántos papás acá les gusta conversar con sus hijos de su futuro? ¿Hay alguien? A mí me encanta hablar con ellos. Aunque la respuesta de ellos es tan escueta, y ¿sabes qué? Es la misma manera como Dios te ve cuando tú oras. Hijo, a mis hijos yo le digo, ¿qué quieres hacer cuando grande? No sé. Me gustaría que dijeran, papá, no sé, pero ¿sabes qué? Yo me veo por acá, yo soy bueno para esto, me proyecto para esto, yo creo que voy a lograr. Yo digo, fascinado. Yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. ¿Ya?
Es cuando mis hijos me dicen, yo quiero hacer esto. O yo por mí le comprara, quiero ser doctor. Yo le compro al tiro las cuestiones y de cabro chico que anda ahí tocando, viendo el latido del corazón. Porque uno quiere ayudar a sus hijos. Y sabes tú que cuando miras hacia el futuro, ¿Dios está interesado en tu futuro? Cuando tú le dices, Abba Padre, o le dices, Papito, ¿me puedes ayudar a priorizar mi futuro? ¿Tú sabes que Dios está interesado en priorizarte el futuro? ¿Por qué quiere lo mejor para ti? Papá, ayúdame. Cuando mi hijo viene y dice, papá, ayúdame en mis tiempos, ayúdame a organizar. ¿Usted qué hace? ¿Le ayudaría o no? Obvio, po. Papá, quiero comprarme esto. Te propongo algo. Yo pongo 2 y tú pones 1, papá. ¿Qué hace el papá? Buena idea. ¿Sí o no? Porque los padres estamos interesados en lo que quieren nuestros hijos. Y dése cuenta, si los padres terrenales saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dígale al Señor, Señor, yo quiero algo en el futuro. Señor, quiero lograr esto. Señor, quiero conseguir esto. Pero conversa en oración con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Dile al Señor que te utilice, que te dé sabiduría al escuchar la palabra de Dios. Porque dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Y eso me encanta ese versículo. Y termino esta enseñanza con ese versículo. Cuando Dios comenzó la obra en ti, comenzó una buena obra, pero pequeña. Y Dios dijo que a medida que vayas pasando la edad, esa obra pequeña se va a ir perfeccionando. Dime que no está interesado en tu futuro. Si todavía estás en la tierra, es porque Dios todavía necesita seguir perfeccionándote para que llegues a un varón completo o una mujer madura, hecha para toda buena obra. Así que déjame decirte que Dios está más interesado en el futuro de lo que yo estoy pensando en mi futuro. Es por eso que tengo que muchas veces en esta quinta dimensión orarle a Dios y decirle a Dios que me ayude con mi futuro. ¿Qué clase de vida quieres tener en el futuro? Para las jovencitas o jovencitos, ¿con quién me quiero casar en un futuro? Señor, ayúdame. Quiero una mujer que te ame a ti de verdad. Quiero una mujer que sirva a las cosas de Dios. Quiero hijos que se entreguen por completo a Dios. Empieza a orar desde ahora porque Dios está interesado en tu futuro. Padres, oren por sus nueras. Oren por los yernos que todavía no conoces, aunque no me gustaría conocerlos. Pero es una realidad, ¿o no? ¿Me entienden los que tienen hijas, cierto? Ojalá no llegara. Usted tenía que haber orado cuando joven para el marido que le tocó, ¿eh? Y no lo hizo. Ya, dejémosla ahí nomás. Así que mi hermano, déjame terminar. Si nunca has abierto tu vida a Jesucristo, necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador, porque es la única manera de poder comunicarse con Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero creer no es lo mismo que tener. Yo creo en cosas, pero no es lo mismo que tener. Y la gran mayoría de la gente dice, yo creo en Dios, pero nuevamente un Dios impersonal afuera de la puerta para abajo, de mi boca que simboliza la puerta. De aquí para afuera creo a Dios. Pero Dios dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él. Tienes que dejar a Jesucristo entrar en tu vida para que ores en estas 5 dimensiones. Si no lo has hecho nunca, hazlo. Dile a Jesús, quiero que seas el Dios de mi vida, te invito a mi corazón. Y quiero experimentar estas 5 dimensiones en mi vida. Quiero no solamente estar pensando hacia atrás, hacia arriba, hacia adentro, hacia alrededor, sino también hacia el futuro. Pero para eso necesitas a Dios en tu vida. Si nunca lo has hecho, te estás perdiendo las 5 dimensiones de Dios. Y en especial estás perdiendo las 5 dimensiones de la oración que podrían cambiar tu vida, en especial en el futuro. Así que
aquí de los que estamos aquí, nadie te puede ofrecer nada para cambiar tu vida. Dios es el único que puede cambiar tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos, mi Señor, por tu palabra. Gracias Dios por tu bendición, por tu cuidado. Yo sé, mi Señor, que a veces, como decíamos un momento, tenemos un modismo, tenemos una forma, nos cuesta decirte papá, pero ayúdanos, Señor, a empezar a ocupar esta palabra en nuestro vocabulario, en nuestras oraciones, en la intimidad, cerrada la puerta, y decirte, papito, te necesito, ayúdame cuando estoy pasando problemas. Ayúdame que el Espíritu Santo que está en mí me ayude a poder clamar con gemidos indecibles, dice la Escritura, que queremos simplemente que tú vengas hacia nosotros. Quizás estás pasando una mala semana, tuviste una mala semana, hermano, pero Dios te está hablando en esta mañana acerca de hacer ese cambio y poder conversar con el Padre, siendo agradecido con el Hijo por lo que hizo por ti y sabiendo que en nuestro interior está el Espíritu Santo ayudándonos a orar para poder transformar nuestro futuro, para ser personas de justicia. Por eso, si hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha invitado a Jesús a su corazón, a su vida, si no tienes la certeza de tener a Jesús en tu vida, como yo no la tuve hace un tiempo atrás, muchos años atrás, hasta que un día alguien me explicó cómo realmente ser un hijo de Dios y tener a Cristo en tu vida, quizás tú también en esta mañana se te viene ese pensamiento, esa inquietud. ¿Cómo yo saber que tengo a Cristo en mi vida? Me gustaría orar por ti solamente. Si hay alguien que diría, pastor, yo quiero saber que Cristo está en mí. Me gustaría saber que Dios está en mí, que yo soy su hijo. Pero tengo esa duda, esa certeza. Me gustaría orar por ti. Solamente alza tu mano y bájala. Quiero hacer esa oración por alguien que lo necesite, que diría, amén, gracias por alzar tu mano. Pastor, yo quiero saber cómo Cristo está en mi vida. Amén, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, quiero estar seguro de mi salvación. Gracias, joven, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y si hay alguien que está pasando algunas dificultades, problemas en su vida en este momento, creo que es el momento preciso de empezar a decir papá, papito. De orar y decirle, papito, ayúdame, te necesito. Saca todo lo que está en mí. Saca la rabia, el rencor, saca todo de mí, porque quiero estar en comunión contigo. Gracias, mi Señor, oro en el nombre del Señor Jesucristo por estas personas que han alzado su mano, que hay una necesidad, que quieren saber realmente, tener una certeza. Sabemos que la certeza viene a través del mismo Espíritu Santo, porque da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Pero también nos llamaste a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación, porque justamente necesitas, y no es que necesites de nosotros como tal, pero necesitabas que nosotros compartiéramos estas palabras de Jesucristo a otros. Así que Dios obra en estas personas que han alzado su mano y obra en las personas que van a, en algún momento, en alguna situación, hablarles de Jesucristo. Y Dios bendice a cada uno de mis hermanos que está pasando una necesidad, dificultad, o simplemente quiere mirar hacia el futuro y quiere cambiar cosas del futuro. Por eso decimos en nuestro interior, Abba Padre, ayúdanos. Papito, ayúdanos, por favor, a ser diferentes, a conversar contigo diferente, a sentir ese amor que tienes por nosotros, pero también nosotros demostrar ese amor que te tenemos a ti. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestro pasado, haciendo milagros, trayendo salvación, y doy gracias porque sigues siendo el mismo por los siglos de los siglos. No has cambiado en nada. Los mismos milagros que hacías en los tiempos antiguos los podrías hacer ahora. La misma predicación que se decía hace años se dice hoy en día. Las mismas palabras retumban en nuestro oído cuando quizás escuchamos decirnos no peques más. Cuando nos dice anda con confianza, tu fe te ha salvado. Tú sigues siendo el mismo Dios.
sigue siendo el mismo, Padre. Ayúdanos a enfrentar en lo que estamos y en lo que se viene. Queremos operar en todas las dimensiones que tú operas, Dios. Aunque para el mundo desconocen la dimensión espiritual, la tuya. Lo invisible, pero que se hace manifiesto. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.